Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. En el vídeo de hoy os voy a proponer una reflexión resumida, muy escueta, muy sintetizada, sobre la teoría del filósofo español José Ortega y Gasset, el famoso racio-vitalismo. De Ortega y Gasset hemos hablado en algún vídeo anterior hace ya bastante tiempo acerca del yo, de la idea que tenía Ortega del sujeto como yo soy yo en mis circunstancias, como sujeto histórico, sujeto que estaba situado en un punto de vista, en una perspectiva sobre el mundo y por tanto cuya mirada sobre la realidad estaba situada y no podía ser una mirada abstracta como la del sujeto trascendental kantiano o la del sujeto universal de la razón universal cartesiana, etcétera. Pero hoy vamos a hablar un poco de la cuestión principal de la epistemología orteguiana, el llamado raciovitalismo, y especialmente la exposición que él hace de esta teoría o de este modo de entender el conocimiento humano en la obra del El tema de nuestro tiempo. El raciovitalismo en Ortega es una reacción contra dos corrientes que él critica y que él entiende que son dos corrientes que, en palabras textuales suyas, pues se alimentan de una doble ceguera, que son, por un lado, el racionalismo y por otro lado, el relativismo. El racionalismo porque exacerba el papel de la razón, lo absolutiza, lo diviniza, lo lleva hacia una posición ilimitada, la razón lo puede conocer todo, lo puede comprender todo, y por tanto, de alguna manera, es una facultad, yo diría casi divina o absoluta, porque no queda nada fuera de sus límites para el racionalismo. Todos los autores racionalistas han adolecido de esa ingenuidad, de ese optimismo, yo diría que infantil. Para el racionalismo la razón no tiene límites y lo puede conocer todo, por lo que todo lo real entra dentro de los cánones lógicos de nuestra manera de comprender el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, para el racionalismo, la razón también es universal, es abstracta, es objetiva y es capaz de proponer y de obtener un conocimiento universal para todo el mundo, para todo sujeto. Es decir, un conocimiento que sea como el que nos produce o el que nos propone o el que nos ofrece la razón matemática. Conocimiento universal en todo tiempo y lugar, un conocimiento más allá de la historia, más allá del espacio, ¿no? Como hacen las matemáticas. 2 más 2 serán 4 siempre, en la época de Pitágoras, de Tales, de Platón y del mismo Ortega. Ortega no está de acuerdo con esta forma de comprender ni al hombre, ni el conocimiento, ni a la razón. Y por tanto él va a criticar el racionalismo porque entiende que es ingenuo y entiende que además se extralimita o sobreactúa. Aparte de que el sujeto en el que se basa el racionalismo para Ortega Gasset no existe. Ese sujeto trascendental o ese sujeto universal o abstracto que comprende la verdad más allá de toda condición histórica o más allá de todo punto de vista, es irreal, no existe. Los que existen son los sujetos reales, que son los sujetos empíricos, que somos tú y yo, o todo sujeto humano, y que y este sujeto humano, el hombre, la mujer reales, están encarnados en una posición, en una situación y en lo que él llama una perspectiva. El perspectivismo es una parte del raciovitalismo que lo que indica es que no se puede mirar el mundo desde ningún punto de vista, sino que siempre estás en algún sitio. Y no se refiere Ortega solamente al punto de vista geográfico, por así decir, espacial, ¿no? O geolocalizado, sino a un punto de vista también del de las circunstancias del sujeto que conoce. Esto incluye todo, esto incluye la época histórica en la que se nace, el lugar, los condicionamientos previos, el mismo cuerpo y sobre todo y por encima de todo la vida humana en la que el sujeto está incardinado, porque no se puede subordinar la vida o el cuerpo o la historia del sujeto histórico a la razón, sino que es al revés. La vida es lo previo, lo que está antes, la vida es la realidad radical y entonces la razón va después. Y además la vida tiene que ser el objeto central del razonamiento filosófico y del trabajo filosófico. No pueden ser las estructuras universales o trascendentales del conocimiento, no pueden ser las categorías puras del no puede ser ninguna otra cosa como previo, ni mucho menos tampoco el ego cogito cartesiano, no puede ser la sustancia pensante lo que está al principio, ni tampoco la idea lo que está al principio, como en Platón o en Hegel. Es el sujeto concreto y el sujeto vivo, que es el sujeto real. No existe un sujeto abstracto, existen los sujetos concretos. Esto tiene alguna reminiscencia nietzscheana también. Nietzsche también va por ahí, por el rescate y la recuperación del sujeto real, que es el sujeto individual, el sujeto empírico.
Y por tanto, esa pretensión racionalista de un conocimiento universal ahistórico y aespacial, más allá de todo condicionamiento individual, es inexistente y es falso. En el lado contrario nos encontramos el relativismo. El relativismo, según Ortega, es el otro error también de nuestro tiempo, porque precisamente por señalar que existen muchas perspectivas, muchos puntos de vista, e interpreta esto como subjetivismo que niega el conocimiento y niega la posibilidad de una razón objetiva o de un conocimiento válido. Para los relativistas, los escépticos, el que haya muchos puntos de vista es la prueba definitiva de que el conocimiento no es posible. Y la filosofía solo tendría, por tanto, como finalidad o como función, probar que ese conocimiento es imposible por subjetivo. ¿En qué se equivoca el relativismo? Según Ortega y Gasset, pues en primer lugar hay que rechazar la razón, y la razón no hay que rechazarla porque no tenemos otro medio de conocer el mundo, de comprenderlo, ni de pensarlo, ni tampoco de explicarlo. Es más, uno de los grandes errores del relativismo, eso ya estaba en la antigüedad, en Lucrecio, en su obra De Rerum Natura, es que hasta para negar la razón tienes que usarla. O sea, es imposible negar la razón y el razonamiento, porque cuando estás explicando que no hay un conocimiento ya estás razonando, ¿no? Como decía Lucrecio, si nada es verdad, tampoco puede serlo la afirmación que dice nada es verdad. Por tanto, no se puede renunciar a la razón, no podemos ningunearla, no podemos saltárnosla, y el relativista, al negar la razón, precisamente por salvar la vida individual y por salvar la subjetividad, pues está negando toda posibilidad de conocimiento. Eso para Ortega es otra vía cerrada y es otro tipo de ceguera, dice él. Por tanto, ni racionalismo ni relativismo, sino racio-vitalismo, que sería la propuesta que él hace, que trascendería esos dos extremos y lo superaría. El racio-vitalismo incluye las dos cosas, además están en el nombre. La palabra racio ya incluye la razón, que él admite como la manera de conocer prioritaria del ser humano, la mejor, el único método posible para conocer el mundo, pero no es ilimitada, como creen los racionalistas. Es una razón limitada que tiene sus fronteras y que dentro de las cuales pues se maneja estupendamente. Esa es la mejor función cognoscitiva que tenemos los seres humanos, pero queda mucho margen de irracionalidad más allá de su propio límite. Por tanto, la razón no puede ser ni infinita, ni absoluta, ni divina, como quieren los racionalistas y los idealistas. Pero sí que hay que aceptar la razón. Y por otro lado, frente a los relativistas y a los escépticos, Ortega dice que la existencia de puntos de vista o de que el ser humano esté situado en un punto de vista no solo no excluye que el conocimiento sea posible y real, sino que además explica que justamente se produce porque existe ese punto de vista. O dicho de otro modo, es que es imposible conocer sin ningún punto de vista o sin ninguna perspectiva. Él nos pone el ejemplo famoso de que no se ve igual la sierra de Guadarrama vista desde Madrid que vista desde Segovia. Pero sería absurdo decir que los paisajes que ven el madrileño y el segoviano son paisajes falsos y que por tanto no es posible alcanzar ningún paisaje de la sierra. Pues no, los dos paisajes son verdaderos. Lo único que ocurre es que a la hora de explicar cómo es el paisaje de la sierra hay que incluir en dicha explicación la perspectiva o el punto de vista desde el cual se está mirando, ¿no? Por tanto, para el relativismo, la existencia de distintas perspectivas sería la prueba de que el conocimiento no es posible. Pero para el raciovitalismo, la existencia de las distintas perspectivas lo que explica es que el conocimiento es la suma de todas ellas y por tanto las perspectivas no son excluyentes, ni entre ellas hay contradicción ni hay oposición dialéctica, sino que son complementarias. La unión, además, de todas las perspectivas nos daría lo que sería el conocimiento total. Por tanto, él dice que el racionalismo, por defender la razón, niega la vida, niega el individuo, niega el sujeto histórico, y el relativismo, por defender la vida, niega la razón. Pero no hay que negar ni hay que eliminar ninguna de las dos. Lo que hay que hacer es integrarlas y además superarlas en esta propuesta que es sintetizadora de ambas. El raciovitalismo parte de la razón, como digo, y explica que el ser humano es un animal racional que conoce por medio de esta facultad epistémica, pero que coloca como centro de la reflexión filosófica el tema de la vida, porque es el tema de la realidad, es la realidad radical del ser humano. Y además incluye que esto se tiene que conocer también, o se conoce de hecho generacionalmente, porque a lo largo de los distintos momentos y etapas históricas el ser humano ha tenido un punto de vista diferente sobre la realidad, que no significa que haya que pensar que los anteriores eran falsos, simplemente eran complementarios y eran como introductorios al punto de vista actual. También en el futuro, cuando miren a la época en la que estamos nosotros, verán también pues las lagunas, los déficits que tiene nuestro punto de vista, y también pues aportarán los avances y los progresos que ellos hayan hecho. Esta concepción del conocimiento como un conocimiento racional, pero
que tiene que estar incardinado en un sujeto histórico que tiene una historia, que tiene una biografía, que tiene un cuerpo y que tiene un punto de vista, una perspectiva sobre el mundo. También nos invita, entiendo yo, a comprender que en todos los, diríamos, desacuerdos, debates, choques frontales, oposiciones que nos encontramos los seres humanos en todos los niveles, y cuando digo todos los niveles me refiero a todo, desde los ideológicos, políticos, los éticos, los religiosos, los filosóficos, cualquier, o incluso los cotidianos, ¿no? Los choques que podemos tener o las confrontaciones que podemos tener los humanos en nuestra misma vida cotidiana, podrían abrirse o podrían dar lugar a un diálogo mucho más fructífero desde la perspectiva orteguiana, entendiendo que el otro, cuando nos discute, cuando nos debate o cuando nos confronta, no puede hacerlo sino desde el punto de vista en el que está. Y a lo mejor el comprender que nuestro punto de vista no es absoluto, ni tampoco tiene por qué ser contrario al otro, sino complementario, que se puede completar y perfeccionar con el otro, podría posibilitar vías de diálogo mucho más enriquecedoras en todos los planos y en todos los ámbitos. Eso haría, por ejemplo, que una de las funciones de la filosofía pudiese ser no el imponer dogmáticamente, pues, puntos de vista que tenemos porque solo nuestros creemos que nos dan derecho a tener una pretensión de universalidad, y a imponerlos desde el dogma, desde esa posición, bueno, de la que tanto han adolecido los racionalismos al uso a lo largo de la historia, de, como es así de lógico desde mi punto de vista, lo veo así de claro, es la única verdad posible. Y por tanto todo el mundo tiene que verla como yo. Y si no la ven como yo, entonces es que están equivocados. Es verdad que este perspectivismo raciovitalista de Ortega a alguna gente le produce un cierto rechazo porque lo confunden con el relativismo. Y entonces dicen que de ahí al relativismo hay un paso. Pero yo insisto que eso es no haber entendido la propuesta orteguiana. El raciovitalismo no es relativismo ni mucho menos escepticismo, es caer en la cuenta de que precisamente por la propia limitación y la propia situación que tiene el sujeto conocente, el sujeto que conoce, que es un sujeto humano real, no hay otra posibilidad de comprender el conocimiento ni la verdad que esta. Porque, y esto que estoy diciendo está sonando dogmático precisamente, pero es la paradoja del lenguaje, que a veces pues la forma contradice el fondo, pero es justamente lo contrario, es la negación de todo dogmatismo posible. Es decir, abrir la verdad a la complementariedad de todas las perspectivas, yo creo que es la única forma de poder combatir el dogmatismo pontifical y la posesión absoluta de la verdad, en mi punto de vista. Absolutizar mi propio punto de vista, eso y no otro, es el dogmatismo que se produce tanto en filosofía como en cualquier otra rama o dimensión de la existencia humana. Sin embargo, intentar abrirlo al diálogo y proponer la filosofía como un medio para ese diálogo, a ver dónde pueden encajar y cómo las distintas perspectivas y cómo se pueden hacer complementarias, creo que es infinitamente más enriquecedor, y en cualquier caso nos permitiría algo que realmente yo creo que es fructífero, que es poder comprender los puntos de vista de los demás. En este sentido yo creo que sí es de agradecer la propuesta de Ortega, porque nos puede abrir a esa comprensión y a esa labor filosófica también de, siendo a un tiempo crítico con lo que consideremos errores lógicos o errores reales, y siendo también autocrítico, estando abierto a la posibilidad de estar equivocados nosotros mismos, permite una búsqueda consensuada o intersubjetiva de la verdad. La búsqueda intersubjetiva no es en ningún caso un rechazo escéptico o una negación relativista. Bueno, pues dicho esto, lo dejamos de momento aquí por hoy, y esperamos que os haya clarificado un poco cuáles son las ideas fundamentales de esta corriente filosófica del gran pensador español Ortega y Gasset. Ha sido rápido, está demasiado condensado, demasiado resumido. Explicar Ortega en menos de 15 minutos yo creo que es bastante difícil, pero bueno, espero al menos haber atinado con lo que son los conceptos clave y las cuestiones básicas de su pensamiento. Si te ha gustado, como siempre, nos haces un buen favor dándole a me gusta y compartiéndolo con la gente que piensa que le puede interesar. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí, y nos vemos la próxima semana.